Un placer estar con ustedes como siempre, hoy en la mañana, para compartir un poco de la palabra del Señor. Amén. Ustedes saben que hemos venido hablando ya por casi 8 meses acerca de edificando familias virtuosas. Esa es la idea que hemos estado funcionando y esto incluye obviamente el tratamiento con el matrimonio. Hemos establecido ya el fundamento de las familias virtuosas a través de todo el año y ahora, comenzando hoy, vamos más específicamente a hablar del matrimonio mismo. Vamos a hablar del matrimonio mismo, algunas cosas prácticas acerca del matrimonio. Y ustedes saben que uno de los problemas que los matrimonios tienen es que nuestra comunicación no siempre está conectada, esposos y esposas, ¿verdad? Y uno de los problemas grandes que ocurre es que las mujeres tienen más preguntas que las que los hombres pueden contestar. Ese es el problema. O uno de ellos. Tiene más preguntas que las que los hombres pueden contestar. Y ustedes han oído esto en muchas ocasiones. Por ejemplo, en una ocasión, y esto es un ejemplo, pero es un ejemplo que en mi casa ha ocurrido 1.277.497 veces. Alguien me llama y me dice, mira, tienen que orar por Juan porque tuvo un accidente y está en el hospital. Y yo le digo a Iris, mira, me llamaron que tenemos que orar por Juan porque tuvo un accidente y está en el hospital. Iris me pregunta, ¿y él estaba guiando? Y yo le dije, yo no sé. A mí me dijeron que teníamos que orar por Juan porque tuvo un accidente y estaba en el hospital. ¿Y María estaba con él? Yo no sé. A mí me dijeron que Juan tuvo un accidente y está en el hospital. ¿Y el otro carro cómo quedó? Yo no sé. Lo que yo sé es que me dijeron que Juan había tenido un accidente y estaba en el hospital. ¿Y en qué hospital está? Yo no sé. Yo que sé es que a mí me llamaron y me dijeron que Juan tuvo un accidente y estaba en el hospital. Y entonces me dice, pero tú no sabes nada. Y dije, no, eso no es cierto. Yo sé que nosotros tenemos que orar porque Juan tuvo un accidente y está en el hospital. Esas son conversaciones que ustedes han tenido con sus parejas, los hombres con las mujeres con los hombres, toda la vida. Toda la vida. Y lo que sucede es que las esposas necesitan detalles para saber cómo orar. Nosotros lo único que necesitamos es el evento. Cogió el evento, hay que orar por Juan porque tuvo un accidente en el hospital. Pero la esposa necesita saber dónde, cuándo, cómo, con quién, cuántos estaban envueltos y demás para poder entender. Entonces, a veces no nos entendemos, pero no es porque no queramos entendernos, sino porque tenemos diferentes necesidades o diferentes perspectivas o tenemos diferentes formas de acercarnos al problema. Y estas conversaciones nosotros las hemos tenido qué sé yo cuántas veces. A mí me pregunta, manda alguien y me dice, vamos a orar por fulano de tal, y lo primero que él me dice es, ¿y qué le dio? ¿Qué le pasó? ¿Dónde está? ¿Quién le dijo? ¿Cómo? ¿Quién te me dijo? ¿Cuándo le pasó? Y yo, todas esas preguntas, yo lo que puedo decir es que tenemos que orar porque fulano está en el hospital. Porque no tenemos ninguna otra forma de explicarlo. Así que nosotros vamos hoy a hablar del tema de la sumisión. Y ustedes estarán preguntándose, ¿y qué tiene que ver esta historia con la sumisión? Porque es el fundamento o uno de los fundamentos básicos para el matrimonio. ¿Qué tiene que ver esto con la sumisión? Bueno, tiene que ver en el sentido de que la comunicación en el matrimonio a veces estamos hablando en español y no nos estamos entendiendo porque tenemos una perspectiva diferente y a consecuencia de eso podemos faltarnos el respeto o no tener en cuenta la perspectiva de la otra persona. Y la sumisión requiere que esas dos cosas sean verdad. Así que vamos a leer un pasaje aquí en Efesios capítulo 5. Yo tengo escrito del 21 hasta el 33. Pero yo voy a leer del 21 al 24. Ahora, voy a leer del 21, pero sepan que el pensamiento del apóstol Pablo comienza en el versículo 15. Y la primera parte del pensamiento concluye en el 21. Y luego tiene un segundo pensamiento acerca del matrimonio que comienza en el 22. Pero yo quiero leer desde el 21 para dar un poquito de contexto y luego regresamos a entender qué es lo que el apóstol Pablo nos está tratando de decir. Amén. Así que comenzando en el 21. Dice el apóstol Pablo, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas
estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén en todo a sus maridos. Oramos. Te damos gracias, Señor, por esta bendición hoy. Pedimos que cada uno de nosotros estemos enfocados en ti, dispuestos a aprender algo nuevo o a refrescar algo que ya sabíamos. Así que te damos gracias por esta bendición y pedimos que podamos en el día de hoy aprender algo, Señor, de tu palabra. Enséñanos y guíanos, danos sabiduría y paciencia en nuestra enseñanza en el día de hoy. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Como ustedes saben que hemos venido hablando de este tema ya por mucho tiempo, yo les voy a repetir el principio del contexto o el contexto en el cual nosotros estamos funcionando con relación al tema de la familia. Y ustedes saben que Adán fue el primer hombre creado por Dios. Y en muchas ocasiones las personas creen que Adán fue creado por Dios y después de eso todas las demás personas fueron creadas y demás, pero no se dan cuenta que Adán, como creado por Dios, es el prototipo de todos los hombres que han nacido en la tierra. Quiere decir que Adán no solamente representa el inicio de la creación de Dios de los seres humanos, sino que representa a todos los hombres. Quiere decir que cada hombre que está aquí hoy es un Adán. Y es un Adán en el sentido de que fuimos creados en una forma en particular y que tenemos ciertas características en nuestro carácter, en nuestra forma de funcionar, en nuestra forma de pensar. Todos nosotros tenemos esas cualidades que le pertenecieron al Adán original. Por lo tanto, el hombre o los hombres que estamos aquí en el día de hoy, todos como Adán fuimos creados del polvo, de materia prima básica del polvo. Lo mismo ocurre con la mujer. Eva no solamente fue la primera mujer, sino que Eva es el prototipo de todas las mujeres que han sido nacidas en la tierra. Por eso es que Eva tiene una sensitividad a la vida diferente a la del hombre. Porque el hombre es más rudo y esa rudeza se nota en su cuerpo físico y en su forma emocional de procesar las cosas. La mujer es más fina o más delicada en su forma de procesar las cosas porque ella no sale de la tierra, sino que sale del hombre. Está en un proceso más refinado que el hombre. Por eso es que a veces la gente dice que las mujeres tienen un sexto sentido, pero las mujeres no tienen un sexto sentido. Lo que tienen es una sensitividad emocional, como ellas ven la vida, que es diferente a la de los hombres. Por eso es que a veces no sabemos comunicarnos, porque las mujeres necesitan una información y unas cosas que son diferentes a las de nosotros. Así que yo les puedo decir que biológicamente, emocionalmente y espiritualmente, los hombres y las mujeres fueron diseñados por Dios de tal manera que esas tres cosas están intrínsecamente conectadas. En el momento que usted tiene una mujer o un hombre biológico, eso quiere decir que su parte emocional o su parte espiritual están conectadas con su sexo biológico. No están separados. No es como que Dios creó a Adán y después que crea a Adán, Él crea otra cosa y la mezcla con Adán y que más tarde cometió un error y algunas de las cosas que le tenía que dar a Adán se las dio a Eva y algunas cosas que tenía que darle a Eva se las dio a Adán. Porque eso es lo que la gente está reclamando en el día de hoy. Están reclamando en el día de hoy que hombres están naciendo en el cuerpo equivocado y mujeres en el cuerpo equivocado. No, lo que está ocurriendo es que estas personas están enfermos mentales y quieren que nosotros celebremos su enfermedad. ¿Me entendí? Amén. Eso lo vamos a dejar ahí. ¿Ok? Así que la gente tiene que entender que esa decisión de Dios de crear es una decisión donde Dios crea al hombre y a la mujer, no solamente biológicamente, sino también emocional y espiritualmente. Así que hoy, a partir de ese momento de fundamento en cómo nosotros vemos el hombre y la mujer, entendemos que Dios crea al hombre y la mujer para que sean uno, para que se unan y tengan una unión específica
Y esa unión es para, en cierto sentido, reflejar la unión espiritual que existe entre Padre, Hijo y Espíritu Santo en el cielo. Así que hoy vamos a hablar de uno de esos elementos que ayudan o que son parte esencial de cómo la pareja debe de vivir o debe de aprender a convivir como pareja. Y ese primer punto que vamos a hablar es el punto de la sumisión. Todos los matrimonios saludables necesitan una perspectiva saludable, positiva y espiritual acerca de la sumisión. Yo sé que cuando a las mujeres le dicen que tienen que someterse a sus maridos, le dan ataques epilépticos y no encuentran qué hacer. Porque la mujer, imagínense, porque esto es una cosa increíble, la mujer, Eva, ni siquiera supo obedecerle a Dios mismo. Imagínense, si la mujer no le obedeció a Dios o no se sometió a Dios, ¿cuánto trabajo le costará someterse al esposo? No se sometió a Dios, ¿cuánto trabajo le costará someterse al esposo? Pero cuando lo aprende a hacer, vive una vida mejor. Pero yo sé que ustedes están pensando qué quiere decir la sumisión. Y déjenme decirle uno de los problemas que ha ocurrido con este problema de la sumisión. Uno de los problemas que ha ocurrido en la iglesia y en el mundo es que la gente ha definido la sumisión como obediencia. Doy la palabra sumisión, inmediatamente doy la palabra obediencia. Pero no solamente oye la palabra obediencia, sino que oye la palabra obediencia ciega. Tienes que someterte y tienes que obedecer a pesar de todo y a cuesta de todo. Hace muchos años atrás yo oí un pastor predicando en una iglesia. Habíamos como 400 personas en el edificio, o quizás más. Y él predicó acerca del pasaje acerca de la sumisión. Y entre otras cosas, él dijo que la esposa tenía que someterse y obedecer a su esposo en todo, independientemente de lo que estuviese ocurriendo en el hogar. Bueno, después que se acabó la predicación, yo me le acerqué al pastor y le dije, mira, la primera que yo estoy predicando, pero me gustaría hacer un comentario. Y el comentario es que si tomamos las estadísticas realmente, en el mundo, una de cada 6 mujeres cada 5 mujeres pueden estar siendo físicamente abusadas de sus compañeros. Una de cada 5. Yo dije, aquí en este edificio hay como 200 mujeres. Eso quiere decir que potencialmente 40 de ellas pueden estar en una relación abusiva. Nosotros tenemos una mejor expectativa para la iglesia y esperamos que eso no esté ocurriendo en la iglesia, pero potencialmente pueden haber 40 damas en este edificio que están siendo abusadas por sus esposos, y al tú decirle que Dios demanda que ellas tienen que quedarse en esa relación abusiva, tú estás condenando a esas mujeres a sufrimiento permanente por estar en obediencia a Dios. Y eso yo te lo digo a manera de observación de que cuando hablamos de este tipo de cosas tenemos que tener un poquito más de cuidado. Yo me acuerdo allá cuando todavía yo no tenía la misma sofisticación que tengo ahora, que una joven de la iglesia le cuenta a Iris que el esposo la estaba golpeando. Ella no habló conmigo, habló con Iris, obviamente tiene más confianza con ella, y le dice que la estaba golpeando y le mostró los golpes en las piernas y en la espalda, en lugares donde no se ven visiblemente, físicamente. Iris me habló y yo pues los cité a los dos y les dije que vinieran a la iglesia. Nos sentamos y yo les dije a ella, yo necesito que tú presiones cargos legales en contra de tu esposo. Yo hoy no haría eso, pero en aquel tiempo le dije, tiene que presionar cargos legales. Y ella dijo que ella no quería porque ella lo amaba y querían poder resolver el problema. Y dije, pues si tú no vas a presionar cargos en contra de él, entonces yo necesito que ustedes no vuelvan más a la iglesia. Porque yo no puedo permitir que él te continúe pegando en la iglesia como un mal testimonio, demostrándole a la gente que él te puede seguir dando golpes aquí en la iglesia como si eso no tuviera ninguna importancia. Porque la Biblia no nos permite eso. Tenemos que amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Y yo no creo que él se está dando golpes a sí mismo, como te los da a ti. Bueno, la cosa fue que yo le dije, y de hecho, si deciden volver, el día que vengan, yo desde el frente voy a decirle a todo el mundo que tú le estás pegando a ella para que todo el mundo se entere. Bueno, no volvieron más. Esa fue mi solución cuando yo tenía 28 años, 26 años. Ahí está la solución. Bueno, se fueron. Pero Dios es bueno.
Dios es bueno. Y me permite, o nos permite a Iris y a mí, ver algo que ocurrió más tarde. 3 años después había una campaña evangelística en la ciudad de Chicago, y en esa campaña evangelística, habían 2,000 personas en aquel sitio, y yo decidí, vamos a ir de curiosidad. Y fuimos un día de curiosidad. Y en ese día que vamos de curiosidad, la muchacha nos ve y viene corriendo donde estamos nosotros. Me da un abrazo a Iris, me da un abrazo a mí y me da las gracias porque lo mejor que les pasó en su vida fue que nosotros los echáramos de la iglesia. Porque del día que los echamos de la iglesia, él no la ha vuelto a pegar. Así que estaba súper contenta que la echamos de la iglesia. Dios nos permitió ver cómo a veces en nuestra ignorancia hacemos tomar decisiones que pueden tener buenos resultados. Claro, yo no aconsejaría eso hoy, pero siento la misma tentación de echarlos de la iglesia si no se arregla el problema. Así que una de las cosas que tenemos que entender es que a veces vamos a encontrar dificultades en la iglesia y es en muchas ocasiones porque no entendemos cuál es el contexto en el cual Dios está hablando. Cuando hablamos del término de la sumisión y se inmediatamente asume que estamos hablando de obediencia, tenemos que entender que la obediencia puede ser voluntaria, pero también puede ser compulsiva. La obediencia puede ser compulsiva, a uno lo pueden obligar a obedecer. A uno lo pueden obligar a obedecer, pero a uno no lo pueden obligar a someterse. Así que el sometimiento siempre es voluntario y ese era el contexto que el apóstol Pablo tenía en este pasaje en particular. ¿Por qué yo digo que el sometimiento es voluntario? Porque la obediencia se manifiesta en una acción externa, pero el sometimiento se manifiesta en una actitud interna. Y ustedes conocen la historia del nene que está en la escuela y la maestra le dice, José, yo necesito que tú te sientes, y él se queda de pie. Yo necesito que te sientes y él se queda de pie. Necesito que te sientes y él se queda de pie. Finalmente la maestra va y le pone las manos sobre los hombros y lo obliga a sentarse. Y el nene dice, estoy sentado por fuera, pero por dentro estoy de pie. Porque el sometimiento es voluntario, no es obligatorio. Entonces el apóstol Pablo nos va a hablar de la esposa someterse a su esposo. Déjeme decirle que en los próximos 2 domingos vamos a hablar acerca del requisito del hombre de amar a su esposa y el requisito de la mujer de respetar a su esposo. Vamos a explicar de eso un poquito más. Pero hoy quiero darle una pequeña introducción porque el sometimiento es voluntario y a veces no entendemos el contexto en que ese sometimiento se está llevando a cabo. Así que yo le quiero decir que el sometimiento genuino es voluntario porque es una disciplina espiritual. El sometimiento genuino es voluntario porque es una disciplina espiritual. El apóstol Pablo comienza en el capítulo 5, verso 15 con estas palabras. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Fíjense que el apóstol Pablo no nos está dando un mandamiento, sino que está diciendo, observen su vida, hagan un análisis y tomen ciertas decisiones que sean congruentes con su relación con Dios. Y después dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Porque, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces el apóstol Pablo va a comenzar a hablar del sometimiento desde una perspectiva en que nosotros tenemos que ser sabios en nuestra conducta y en cómo vamos a funcionar. Y ustedes pueden decir, pero ¿cómo es posible que Pablo esté hablando del sometimiento si está aquí hablando a nosotros de que no seamos necios y que aprovechemos los días porque los días son malos? Porque el pensamiento de Pablo comienza en el 15, como les dije, y continúa hasta el 21. Y el 21 es una conclusión de todo lo que dice del 15 al 20. Así que él está diciendo, la premisa de nuestro sometimiento de los unos a los otros comienza en siendo sabios y en poder analizar los días y que no seamos insensatos sabiendo que el Señor está por venir. Es una disciplina espiritual. La otra cosa que quiero decir acerca de esto a forma de introducción es que la sumisión implica que hay una maturación espiritual en que la persona se entrega o la persona surrender, se entrega al Espíritu Santo.
Le da su voluntad al Espíritu Santo. Mire lo que dice el apóstol Pablo, continuando con el pensamiento. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sometiéndose los unos a los otros en el temor del Señor. La palabra en español dice someteos como si fuese un mandamiento, pero en el griego es como un adverbio, sometiéndose unos a otros en el temor del Señor. Quiere decir que el apóstol Pablo nos está dando toda esta dictadura o toda esta dictación para llevarnos al punto del sometimiento, porque de ahí él nos va a llevar al sometimiento de la esposa en el matrimonio y el sometimiento del esposo en el matrimonio. Así que cuando les digo que estamos hablando aquí de un proceso espiritual donde hay una maduración en que la persona está entregándose al Espíritu Santo, podemos ver cómo esto ocurre. Déjenme decirles rapidito, sin entrar en muchos detalles, los 4 aspectos en que la persona se entrega o cómo la persona se entrega o revela que está entregándose al Espíritu Santo. Déjenme decir lo que sucede. Todo esto es una cuestión voluntaria, porque estamos hablando de sometimiento. Nos estamos sometiendo, es voluntario. Y mira lo que debe de ocurrir. El apóstol Pablo dice que si nosotros estamos sometidos a la voluntad del Espíritu Santo en nuestras vidas, nosotros vamos a dirigirnos los unos a los otros con palabras de exhortación y de ánimo. Verso 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Esa es la forma en que nosotros debemos de hablar los unos con los otros, dándonos ánimo. Eso va a revelar que estamos sometidos al Espíritu Santo. Pero si nosotros estamos hablando con insultos, con sarcasmos, con desdén, estamos revelando que todavía nos falta algo en cómo nosotros nos estamos entregando al Espíritu Santo. La segunda parte que el apóstol Pablo dice acá en cómo se revela que una persona está siendo lleno del Espíritu Santo es que ellos cantan con alegría acerca de su salvación. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Se canta con alegría, se alaba con alegría acerca de nuestra salvación. Cuando usted ve una persona que está constantemente enojado o constantemente amargado en su vida espiritual, es una persona que todavía no ha entendido cómo entregarse al Espíritu Santo y comenzar a vivir un poco diferente en su actitud interna. La tercera parte que el apóstol Pablo dice es que tenemos que ser agradecidos por todo lo que tenemos. Dice, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y la cuarta cosa que él nos dice es que debemos de someternos los unos a los otros. Y aquí les voy a decir un secreto. Este sometimiento espiritual, un secreto, apúntelo por ahí que esto no lo sabe nadie más que nosotros. Porque ustedes por primera vez van a oír esta conexión. El sometimiento de los unos a los otros en este pasaje del apóstol Pablo es sinónimo con el respetarnos los unos a los otros. Respetar la imagen de Dios en la persona. Respetar la cualidad intrínseca que la persona tiene en su carácter. El apóstol Pablo va a hacer esa conexión. Déjenme decirles cómo es esa conexión para que ustedes no piensen que yo me estoy sacando esto del aire. Él empieza el pasaje en el versículo 22 con esta palabra. Esposas, someteos que las esposas sometan a sus maridos. Y concluye el pasaje en el verso 33, esposas respeten a sus maridos. Quiere decir que al principio habla de sometimiento y al final habla de respeto, indicando que son paralelos. El respeto y el sometimiento. Ahora, si lo vemos de esa manera, vamos a dar un poquito de visión diferente. Déjeme decirle algo más acerca del sometimiento entre los unos con los otros. El sometimiento que nosotros hacemos en el verso 21, los unos con los otros, es la evidencia externa de que estamos comprometidos con Cristo. El sometimiento es la evidencia externa de que estamos sometidos con Cristo. Esto es lo que dice el verso 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios.
no en el miedo a Dios, sino en reverencia a Dios. Someteos unos a otros en reverencia a Dios. Para la pareja cristiana, el sometimiento mutuo es una disciplina espiritual. Para la pareja cristiana, el sometimiento mutuo es una disciplina espiritual. El apóstol Pablo entonces nos habla en este pasaje y dice que debe ser una respuesta natural de que el esposo y la esposa se sometan el uno al otro a nuestra reverencia en Cristo. En otras palabras, cuando nosotros reconocemos que Cristo es Señor de nuestras vidas, lo natural que debe de ocurrir es que nos sometemos los unos a los otros o que nos respetamos los unos a los otros. El Señor murió en la cruz por nosotros para que nosotros no tuviésemos que vivir la eternidad separados de Dios. Y el apóstol Pablo dice, es normal, es lo más normal, es lo que debe de ocurrir, que cuando entendemos el sacrificio que Cristo ha hecho, nosotros debemos de responder a ese sacrificio con gratitud, honrando el sacrificio que Él hizo por nosotros. Quiere decir que nuestra respuesta al sacrificio de Cristo es sumisión o gratitud o es respeto por lo que Él ha hecho. Y entonces si el esposo tiene que amar a la esposa con un amor sacrificial, la esposa debe de respetar el sacrificio que el esposo hace. ¿Me entiende lo que quiero decir? O estoy hablando en chino, estoy hablando en español, gloria a Dios. Así que, y esto es una cosa que la Biblia dice en muchos sitios. Donde se toma un principio espiritual y se le da una revelación física. Acá el principio espiritual es que nosotros le tenemos reverencia a Dios por el sacrificio de Cristo por nuestras vidas. La manifestación física de esa reverencia a Dios es que nosotros nos sometemos los unos a los otros. No estamos en contiendas ni en iras porque hemos sido reconciliados en el Señor. Esa debe ser la respuesta natural del principio espiritual. La Biblia tiene esos ejemplos en otros sitios y usted lo puede ver, como hemos hablado aquí en muchas ocasiones, que por cada principio espiritual hay uno físico que le corresponde y por cada principio físico hay uno espiritual que le corresponde. Pues mire lo que sucede. El apóstol Juan, hablando allá en Primera de Juan, dice estas palabras. Si alguno dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, que a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y Juan está diciendo el principio espiritual y el físico. Juan está diciendo, si tú dices que tú amas a Dios, si tú reclamas amar a Dios, entonces ese amor que tú dices tener por Dios, de la forma en que Dios lo va a saber y que nosotros lo vamos a saber, es que tú amas al prójimo. Si tú no amas al prójimo, cualquiera que sea tu entendimiento de amar a Dios, posiblemente no esté muy claro. Posiblemente le falte un poquito de crecer. Porque si amas a Dios, entonces ese amor a Dios tiene que manifestarse en amor al prójimo. Porque no puede uno decir yo amo a Dios y al mismo tiempo aborrecer al prójimo. Juan dice, esas dos cosas no van juntas. Entendemos que cristianos nuevos o personas pueden tener heridas espirituales, dificultades, problemas. Hay un sinnúmero de cosas que le ocurren a la gente en la vida. Y esas cosas que le ocurren a la gente en la vida nos va a impactar en cómo nosotros respondemos en nuestras relaciones con otra gente. Pero lo que sucede es lo siguiente. Ninguno de nosotros debe de pensar que vamos a ser perfectos o que no vamos a tener ninguna clase de dificultades. Lo que el Señor quiere es que si nosotros decimos que amamos a Dios, tenemos que ir progresando y creciendo en desalojarnos de cualquier ira, contienda, de cualquier maldad que tengamos en nuestras vidas en contra del prójimo y empezar a aprender a amar a ese prójimo. No estamos diciendo aquí que vamos a juzgar a nadie, que si usted no ama al prójimo exactamente como usted ama a Dios, se va para el infierno. Nada de eso estamos diciendo. Estamos diciendo que tenemos que estar en ese camino de progresar. Pero lo que no podemos decir es que amamos a Dios a toda costa y al mismo tiempo tenemos un aborrecimiento por el hermano. En otro lugar el Señor hace un pasaje similar. Principio espiritual con un principio físico. Y el principio espiritual que el Señor da es que dice, yo le voy a dar a ustedes un mandamiento nuevo. Y ese mandamiento nuevo es que se amen los unos a los otros. Y fíjense entonces cómo el Señor lo dice. De esta forma el mundo sabrá que ustedes son mis discípulos.
La relación entre nosotros y Cristo de discípulos es una relación espiritual. Discípulos con el Señor. Esa relación espiritual. Y el Señor dice que el mundo sabrá de esa relación espiritual entre ustedes y yo cuando ustedes se aman los unos a los otros. Así es como eso se va a revelar. O sea, nosotros decimos más con lo que no decimos que con lo que decimos. Yo soy seguidor de Cristo. Eso fue lo que dijimos. ¿Amas al prójimo? ¿Amas a tu hermano? Sí, dijimos más con lo que no decimos que con lo que decimos. Tenemos que aprender a buscar la forma de entender esa conexión entre el principio espiritual y el principio físico. Por ejemplo, si hablamos en términos del matrimonio, nosotros podemos decir que Dios es fiel. Dios es fiel. Por lo tanto, si nosotros vamos a crecer para llegar a ser más como Cristo, tenemos que aprender a ser fieles. Fieles en nuestras finanzas, fieles en nuestras relaciones, fieles en nuestras amistades, fieles en nuestros matrimonios, porque Dios es fiel. Y nosotros decimos que queremos ser como Dios. Queremos crecer a la madurez, que podamos ser más identificados con el carácter de Dios. Dios es perdonador. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender a perdonar. Ese es un principio espiritual. Dios perdona y nosotros aprendemos a perdonar en nuestra relación con otras personas. Aprendemos a sobrellevar quizás las dificultades de otros. Aprendemos a vivir una vida más íntima en una relación con otra persona que quizás se lo merece o no se lo merece, pero Dios no está escogiendo los que se lo merecen y los que no se lo merecen. Dios está escogiendo a aquellos que quieran estar en una relación con Él. Así que es bien importante que entendamos que las características del carácter de Dios que son manifestadas es para que nosotros comencemos a imitarlas. Entonces, cuando el apóstol Pablo nos dice a nosotros que tenemos que someternos los unos a los otros, está hablando de una disciplina espiritual porque Cristo mismo se sometió durante toda su vida al Padre. Eso no es algo nuevo. Así que el sometimiento no es a obediencia, no es a cosas dañinas, sino que es un sometimiento voluntario por el respeto o la reverencia que le tenemos a la otra persona por la dedicación que esa otra persona tiene con uno. No sé si me estoy entendiendo. Gloria a Dios. Yo sé que quizá algunas de estas cosas no las hemos oído exactamente de esa manera. Porque la Biblia nos dice que nosotros queremos ser conformados a la imagen de Cristo. Queremos ser conformados a la imagen de Cristo. Y si vamos a ser conformados a la imagen de Cristo, eso quiere decir que tenemos que empezar a vivir, a buscar, a entender cómo Cristo era para comenzar a vivir y a entender en cómo tenemos que imitarlo a Él. Así que en este contexto, la palabra sumisión no es una referencia a obediencia ciega, sino que la palabra sumisión es una sumisión voluntaria basada en el respeto como una disciplina espiritual. Una aclaración. Cuando hablamos de sumisión, la mayor parte de las veces esto se refiere o se dedica a las mujeres, como dije en la predicación de aquel caballero. Déjeme decirle que en las Escrituras, aunque el apóstol Pablo no estaba promoviendo el divorcio, él sí dijo que una mujer cristiana no tiene la obligación de quedarse en una relación donde el esposo decide irse, que no es cristiano. El esposo decide irse, ella no tiene que quedarse en esa relación. Te dirán, ¿dónde dice eso en la Biblia? Primera de Corintios 7, verso 13. Yo lo voy a leer porque no se lo voy a decir mucho, pero lo voy a leer. Dice, y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. ¿Oyeron? Marido no creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Esa palabra consiente no es desea o quiere. No dice, y él desea vivir con ella, o él quiere vivir con ella. No son las palabras que está diciendo. Dice, consiente en vivir con ella, no lo abandone. Y hago la distinción entre desear vivir o querer vivir con consentir, porque el apóstol Pablo, yo pienso, está dando una condición de vida. En otras palabras, si este hombre
quiere vivir, digamos la palabra, con ella, pero al mismo tiempo le es un impedimento a su vida espiritual, el apóstol Pablo está diciendo, eso no es consentir. Porque el consentir es que él dice, yo quiero vivir contigo, pero te voy a permitir que vivas tu vida espiritual con el Señor. Es un acuerdo. Un acuerdo. Así que dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso. Fíjense que ahora el apóstol Pablo lo hace más fuerte y dice que el someterse a una relación donde no se le permite al hermano o a la hermana tener su vida espiritual con el Señor se convierte en una esclavitud. Una esclavitud. Está en la Biblia eso, lo pueden leer ahí. Yo no tengo una interpretación, pero está ahí. Así que el apóstol Pablo no está, como le digo, hablando acerca del divorcio. Lo que está diciendo es que nosotros tenemos que tener en cuenta que los matrimonios pueden ser delicados, hay muchos problemas que pueden ocurrir, muchas dificultades, las personas van a sufrir gran cantidad de dolores, pero déjeme decir, hermano, que un hermano cristiano, una hermana cristiana no está estancada o atada a vivir en un matrimonio donde hay un hombre que es un violento, abusivo, borracho. Eso no quiere decir que ella tiene que irse. Ella tiene que saber que si eso se convierte en un problema en su vida espiritual, tenemos que analizar la situación. Tenemos que ver la situación. Así que el apóstol Pablo está hablando aquí de sumisión y la sumisión es voluntaria. No está hablando de cuestiones abusivas, estamos hablando aquí de personas normales como nosotros. Personas normales, vamos a vivir, vamos a someternos, porque estamos creciendo en el Señor, creciendo y madurando en una vida espiritual delante del Señor. Así que quiero decir un par de cositas más para terminar. La sumisión de los unos a los otros es un acto de amor. La sumisión es un acto de amor, no un acto de obediencia, es un acto de amor. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetas a sus maridos. Acuérdense que la iglesia está sujeta a Cristo no porque el Señor la obligó a estar sujeta, no porque el Señor la amarró, no porque el Señor la raptó y se la llevó por una montaña donde no puede salir. La iglesia está sujeta a Cristo porque se predica el evangelio, recibimos el mensaje de salvación, fuimos rescatados, limpiados por la sangre del Señor y ahora en agradecimiento y en respeto y en reverencia, en amor al Señor, estamos sujetos a Él. Estamos sometidos a Él. Ese es el proceso del cual el apóstol Pablo está hablando. Y entonces dice, cuando vemos la relación de la iglesia con Cristo en términos de la salvación, en términos de la restauración, en términos de la reconciliación y de la reverencia que debe de ocurrir dentro de la relación, podemos entonces entender mejor la sujeción de la casada con su marido y del marido con su esposa. Porque ahora no estamos sometiéndonos como una obligación, sino que nos estamos sometiendo por el respeto a la dignidad y a la acción de esa persona con la cual estamos viviendo. Así que lo que el apóstol Pablo comienza diciéndole a la esposa, pero que va a aclarar después para el esposo y la esposa, es que debe de someterse o debemos someternos, porque lo que él quiere es explicar que no estamos aquí hablando de inferioridad, que uno es más poderoso, que otro es menos poderoso, que uno tiene más autoridad, que el otro tiene menos autoridad, sino que esa sumisión es basándose en un respeto mutuo a la dignidad de la persona. De eso es lo que está hablando el apóstol Pablo. Porque él en ningún momento está diciendo acá que tenemos que someternos a situaciones de violencia. El Señor fue humilde. El Señor fue humilde y se sometió al Padre. Y uno de los problemas más grandes que tenemos nosotros como personas es que nosotros no sabemos cómo quitarnos el orgullo. Nosotros no sabemos cómo quitarnos el orgullo. Pero para someternos en una relación de intimidad y de respeto, tenemos que despojarnos de un poquito de orgullo. Tenemos que dejarlo que se salga, porque el orgullo viene antes de la caída. Y el orgullo no es un buen consejero. Trae problemas. Cada uno de nosotros debe entender que hay una situación acá donde el Señor quiere que nosotros aprendamos a vivir mansos y humildes.
Es más, la Biblia lo dice como un mandamiento, ser manso y humilde de corazón. Mansos, bienaventurados, los que son mansos y humildes. Son asuntos que la Biblia nos menciona de que nosotros debemos empezar a vivir. Again, no voy a entrar ahora que la mansedumbre y la humildad no quiere decir que somos ahora alfombras para que todo el mundo se pare. No estamos hablando de eso. Porque también cometemos el error, bueno, si eres humilde tienes que permitir que yo haga lo que quiera. Tampoco es eso. Todo esto tiene un balance en cómo nosotros funcionamos. Déjeme decirle que la humildad no es sentirse inferior a otra gente o que otra gente se sienta superior a uno. La humildad comienza con el reconocimiento de que nosotros no somos Dios y de que Él es Dios y dependemos de Él. Ahí comienza. Y en el momento que entendemos eso, podemos entonces relacionarnos con otras personas de la misma forma, entendiendo que estas otras personas tienen unas necesidades diferentes a las de nosotros. Así que el sometimiento es una disciplina espiritual. El sometimiento no es obediencia. El sometimiento es algo que la pareja decide hacer el uno por el otro para que ellos puedan relacionarse más íntimamente basándose en el respeto mutuo y en la reverencia a la imagen de Dios en ellos. Ahora, antes de terminar, quiero expandir un poquito en algo porque vamos a hablarlo en las próximas semanas, pero quiero mencionárselo acá, porque el apóstol Pablo dice en el verso 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como la mujer como Cristo la cabeza de la iglesia, el cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Y a los hombres o a los esposos, Pablo dice estas palabras, maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea que Él va a dar un mandamiento para cada uno, un poquito diferente, pero con el mismo propósito, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tiene mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Eso lo vamos a explicar con más detalle en las próximas 2 semanas. Pero déjeme decirle esto que es bien importante. Esto es bien importante. Primero, la palabra sumisión en este concepto, como les dije, es sinónima a respeto. La esposa debe de respetar a su esposo. Debe de respetar a su esposo. En otras palabras, ella no debe ser la fuente que trata de quitarle al esposo su rol de hombre en el hogar. Y como rol de hombre, aquí yo no estoy hablando de lavar platos, ni pasar mapos, ni nada de eso. Porque yo en casa lavo platos y no me da ningún problema. Así que no tiene que ver con lavar los platos. Estamos aquí hablando del rol de hombre, y el rol de hombre es de proteger y proveer. Cuando la esposa no solamente critica, sino que desanima a su esposo en su forma de provisión y de su protección, ella no está respetando a su esposo. Eso es bien importante. La otra cosa que menciona acerca del amor del hombre, del esposo por la mujer, es un amor sacrificial. Sacrificial. Quiere decir que el hombre se sacrifica para proteger a su esposa y para traerle honor y honra. Por eso es que dice que el Señor prepara a la iglesia para presentársela a sí mismo gloriosa, sin mancha y sin arruga. O sea que el hombre va a traer honor a su esposa. Lo tercero que le digo es que una mujer que es irrespetuosa con su esposo pierde el derecho a felicidad en el matrimonio. ¿Por qué? Porque si la esposa no respeta al marido, el marido va a tener grandes dificultades proveer y protegiéndola. Y acuérdense que la felicidad de la esposa se la provee el marido y la felicidad del marido se la provee la esposa. Y ustedes dicen, no, pero es que yo puedo ser feliz solo. Bueno, no te hubieras casado mejor. Pero en un matrimonio donde hay contienda, dificultades, problemas de todas clases, vamos a encontrar que la pareja tiene una influencia enorme en la felicidad de la otra pareja. Enorme. Yo se lo digo porque yo aconsejo gente todo el tiempo.
Y cada vez que vienen a aconsejarme o buscar consejos, yo nunca he oído una mujer o un hombre empezar la consejería diciendo, la infelicidad de mi esposa es mi culpa. Todos empiezan diciendo, mi infelicidad es culpa de ella. O mi infelicidad es culpa de él. Empezamos siempre señalando para el otro lado, porque no tomamos responsabilidad por nosotros. Así que así es como empieza la cosa. Y finalmente, déjeme decirle esto. Lo mismo que sucede con la esposa, que ella no puede ser feliz si le falta el respeto a su esposo. El esposo no puede ser feliz si no ama a su esposa sacrificialmente. Esto es recíproco. Vamos a hablar ahora, o sea que hablamos del fundamento de cómo Dios nos diseña. Ahora vamos a hablar del matrimonio mismo en lo que resta del tiempo de este año. Así que, mire lo que sucede. La esposa no respeta a su esposo en la mayor parte de las ocasiones, ya sea por orgullo o por egoísmo. El esposo no ama sacrificialmente a la esposa por orgullo o egoísmo. Por lo tanto, cuarto, y con esto concluyo, actitudes egoístas o egocentristas van a arruinar nuestra intimidad matrimonial. Y debemos de empezar a entender que debemos reducir el orgullo y debemos entrar en una relación más íntima. El problema que ocurre es el siguiente, y algunos de ustedes están pensando en eso. Este es el problema que ocurre. ¿Y qué sucede cuando uno de los dos es testarudo, cabezón, cabezona, difícil de manejar? ¿Qué sucede en ese caso? Cuando en ese caso ocurre algo así, necesitamos consejería y tratar de arreglar la cosa y llevarnos al plan de Dios. Retornar al plan de Dios. Porque mientras ustedes estén solos en su casa, dándose golpes por la cabeza porque uno es testarudo y la otra es orgullosa o egoísta, déjeme decirle, va a ser un plazo largo y difícil. En algún momento los dos deben llegar a un acuerdo que si vamos a sobrevivir y vamos a encontrar una idea de felicidad en este mundo, tenemos que aprender a someternos el uno al otro como una disciplina espiritual. Y ese sometimiento va a requerir que nosotros cambiemos varias de nuestras actitudes en cómo nos relacionamos. El problema es que si lo hace uno solo o una sola, esta cosa no va a funcionar. Se nos va a hacer bien difícil el trabajo. Amén. Bueno, espero que esto ha sido un poquito ilustrativo y educativo en el día de hoy. Gloria a Dios, porque todavía nos queda largo camino. Oramos. Te damos gracias, Señor, por esta bendición. Bendice a cada uno de los que pudimos llegar en esta mañana. Danos dirección en todas nuestras acciones. Guíanos y enséñanos, Señor, a ser fieles a ti en todo lo que hagamos. En el nombre de Jesús. Amén. Nos ponemos en pie.